Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Belén Arrogante. Soy la coordinadora de Alumni UPV y la licenciataria de TEDx UP Valencia. Bienvenidos a esta tercera sesión online que organizamos desde Alumni UPV, que es el servicio oficial desde el que gestionamos las actividades y los servicios dirigidos a nuestros titulados y a nuestros titulados, y que dependemos del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación. Hoy además está también con nosotros Rosa Puchades, nuestra vicerrectora. Bueno, bienvenidos, como os decía, a esta tercera sesión que hemos organizado reinventando un poco lo que es Alumni. Hemos hablado ya de los retos de la inteligencia artificial ante el COVID-19. Hemos hablado también sobre las pautas a las familias por el confinamiento con Connie La Grotería y con Ana Lorenzo, de los retos de la inteligencia artificial. Contamos con Andrés Torrubia, que es titulado de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a hablar con Gersón Beltrán sobre la geolocalización, la seguridad y la privacidad, y también os adelanto que la semana que viene os emplazo también a hablar sobre cómo se reinventa una startup ante la crisis del COVID con Javier Juanes, que creo que también está por aquí ahora mismo, creo que está silenciado. Deciros que esta sesión se está grabando, que esta sesión luego la colgaremos y bueno, podréis, Gersón, os ruego también que os mutéis todos para no interferir en el resto. Daros las gracias por estar esta tarde con nosotros. Os habéis apuntado 250 personas al evento de hoy. Ya ahora mismo somos como casi 70, 80 personas. Y bueno, pues como creo que os he dicho que se está grabando. Y bueno, ya sin más, os quiero presentar a Gersón Beltrán, pero bueno, él hablará más de él. Pero bueno, os adelanto que él es geógrafo, es una gran persona y un gran amigo, y que además este año dio su charla, ha sido orador de TEDx UP Valencia, y os invito también a que podáis ver su charla a través desde la página de Alumni, www.alumni.upv.es, o a través de la página o en el canal de YouTube de TEDx UP Valencia. Y bueno, sin más, deciros también que las preguntas durará 45 minutos, la charla de Gersón, y dejaremos después 15 minutos para vuestras preguntas, que si nos las podéis dejar a través del chat, y al final nosotros se las iremos trasladando a Gersón. Y sin más, pues nada, os dejo con Gersón. Quiero saludar, porque he visto por el chat que nos estaba saludando gente desde México. No sé qué hora será allí. Ahí le vemos a Jonathan. Bienvenido. También, y desde Puerto de Sagunto, creo que será José, ¿seguro? También le vemos por aquí. Y nada, creo que también hay gente de Madrid, hay gente de Valencia y de otros puntos de España. Y sin más, pues nada, os dejo con Gersón Beltrán y muchísimas gracias de nuevo. Mira, desde París, perdonad, también me dicen que es desde París. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí, sobre todo por la presentación, Belén. Sabes que lo que me dices es mutuo. Cuando tenía cosas. A ver, voy a Sí, mutar. aparecen por ahí niños. Sí. Bueno, eso es normal, eso está bien. La conciliación tiene eso. Ahora algunos salimos de aquí y tenemos a nuestro hijo en la puerta. Eso también está muy bien. Ay, te he silenciado, Gersón. Ya estoy. Perdona. Ya Sí, estoy. tranquila. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, bueno, he conocido gracias a TEDx Valencia a Belén, aunque nos conocíamos antes, pero bueno, aquí está el homenaje. Llevo mi camiseta de TEDx para mí de buena suerte. Y bueno, voy a intentar dar una charla lo más entretenida posible y ajustarme a tiempos. Entonces voy a ir directamente, voy a compartir pantalla y a partir de ahí pues empezamos a hablar. Bien. Bueno, efectivamente, un poco el título que pusimos fue COVID-19, geolocalización, privacidad y seguridad.
Bueno, también deciros que si tenéis Twitter, Instagram, etcétera, se va a mover un poco la conferencia a través de redes sociales con el hashtag GeoFans, que es un poco el que utilizo yo para todo lo que nos gusta, todo este mundo geo, y con Alumni UPV. Pues a través de los dos hashtags pues podéis tuitear cosas e incluso si hay preguntas y no da tiempo a responder el chat, pues yo después poco a poco iré contestando por ahí a todo posible. También deciros que todo lo que esté contando hay enlaces, la presentación se pasará luego a todos los asistentes y tenéis enlaces de todas las fuentes de las que estoy hablando para que podáis descargar los documentos o consultarlos en cualquier momento. Bueno, me presento. Este es un poco mi mundo G, que llamo yo, ¿no? A lo que me dedico, temas vinculados con geolocalización, con geomarketing, bases de datos espaciales, temas social, móvil, privacidad, etcétera. Como ha dicho Belén, soy Gerson Beltrán, soy geógrafo de formación y muy orgulloso y me dedico a sobre todo geolocalización y geotecnología. Ahí tenéis mi web para ver un poco las cosas que hago. Y actualmente pues llevo toda el área de marketing y datos de Play & Go Experience. Somos una startup que justamente utilizamos gamificación, geolocalización y realidad aumentada para conectar el mundo offline con el online y mejorar la experiencia de los clientes. También si queréis saber algo más, ahí tenéis más información, porque también parte de lo que voy a contar viene también de las investigaciones que hacemos y de cómo intentamos adaptarnos a esta circunstancia. Bueno, entramos directamente ya en materia. Vamos a hablar mucho de geolocalización y divulgación. Y digo divulgación porque esto es un tema complejo. Yo no soy jurista, no soy experto en derecho, tampoco soy técnico de HTML o de códigos y de APIs, con lo cual voy a intentar hacerlo lo más cercano posible para que todo el mundo lo entienda. Con lo cual habrá gente que le parecerá un poco tonto algunas cosas que digo, igual cometo algún error, pero la intención es sobre todo intentar unir todos estos tres conceptos y darle un poco de sentido y que todos lo entendamos, ¿no? Dado lo que se está viendo. ¿Y por qué geolocalización? Bueno, pues aparte de porque es un tema que me apasiona, pues que también tengo algunos libros escritos al respecto, ¿vale? Como veo que ahora está muy de moda ponerse en bibliotecas, si yo no tengo ninguna detrás, me había traído unos cuantos, pero me puedo poner así, ¿no? Bueno, como veis, soy un poco payaso también, me puedo poner en la biblioteca y así queda también bien el postureo, entre comillas. Bueno, simplemente esto era para deciros que realmente algo de fundamento hay porque estoy investigando muchos años estos temas y creo que estoy preparado para contaros cosas. Lo primero, los conceptos previos, ¿no? Para entender qué es esto de la geolocalización, de la privacidad y de la seguridad. Bueno, geolocalización, si buscamos directamente en Google, en la Wikipedia, pues nos dice que es capacidad para obtener la ubicación geográfica de un objeto, como un radar, un teléfono móvil, un ordenador conectado a Internet. La consulta de una ubicación, ¿no? Al final hablamos del lugar, del dónde, de la importancia del dónde. Luego se puede escribir un poco más. Abajo tenéis la descripción de geolocalización online, que precisamente está en la Wikipedia, basándose en el libro que os he mostrado, que es la que hice yo, de alguna forma, en estudio, ¿no? Hablando de un conjunto de aplicaciones que permiten ubicar una entidad en el espacio, aportarle unos atributos, o sea, poner una información a ese marcador, ese punto, lo vemos sobre un mapa, una técnica determinada, y al final se analizan con otro tipo de técnicas como el geomarketing, ¿no? Pero al final nos quedamos con el concepto del dónde, ¿no? El saber dónde está una persona o un objeto. Con eso es suficiente. ¿Cómo funciona la geolocalización? Pues bueno, también para contarlo, os lo podría contar con mis palabras, pero también puedo basarme. Últimamente están saliendo unos hilos chulísimos en Twitter. De hecho, en el blog Orbe Mapa se habla de mi amigo Jorge del Río, de estos hilos de Twitter y cómo nos enseñan un montón. Y me encontré el otro día uno muy interesante de Cuenca, que lo retuiteaba Eduardo Manchón. Ambos son los fundadores de Panoramio, una empresa que ahora ya no están ahí, pero que en su día pues adquirió Google, fue uno de los primeros casos de éxito en España y sobre todo en nivel de geolocalización. Y ahí cuenta Cuenca 4 formas que tenemos de encontrar la geolocalización, ¿no? Los explica ahí. Dice, por una parte, los operadores móviles, en segundo lugar, por el propio GPS, en tercer lugar, por la Wi-Fi o en cuarto lugar, a través de beacons o de Bluetooth. Es un poco lo que explica. Vamos a desgranarlas un poquito, ¿no? Simplemente para que entendamos que no es simplemente desactivar el GPS, que hay muchas formas de localizar. Voy a intentar también ser lo más objetivo posible, ¿no? No quiero emitir de momento juicios de valor, no quiero decir si es bueno, no es ni bueno ni malo, esto es una tecnología y con lo cual lo bueno o lo malo depende del uso que le demos a la misma. Las operadoras de telefonía, una vez conectamos el móvil, lo que hacen es, a través de las antenas que tienen, localizan en lo que se llaman celdas para ver dónde nos encontramos, ¿no? Esa es una forma de tener la geolocalización y de saber con un radio más o menos
de unos cuantas decenas de metros, tampoco es muy cercano, pero sí que se puede saber dónde está una persona o un móvil en este caso. La segunda es el GPS, el famoso GPS. Al final lo que utiliza son 3 satélites, muchas veces se pone un cuarto por el tema de la altura, y con los 3 satélites se triangula, como veis ahí, y a partir de ahí se obtiene una localización concreta, ¿no? X, Y, latitud, longitud, y Z, la altura. Y con eso sabemos dónde hay un dispositivo a través de eso. GPS, y he puesto esto arriba porque, claro, llamó GPS, pero GPS es una tecnología además norteamericana. Está luego el GLONASS, que es los satélites rusos, está Beidou, que son los satélites chinos, y tenemos en Europa una tecnología que se llama Galileo, que es una red de satélites que también van a permitir tener una especie de GPS europeo. Ya está activo, falta algún satélite que acabe de activarse bien, pero para Europa el año que viene o finales de este ya se podrá utilizar, ¿no? Entonces también creo que es interesante porque igual que estamos hablando de problemas geopolíticos de la industria y de dónde cogemos mascarillas o tenemos que comprarlas porque no las tenemos, etcétera, pues también a ese nivel interesa saber que tenemos que tener tecnología propia. Y además esta tecnología europea justamente es una tecnología que no se ha hecho para uso militar. En cambio las otras 3 sí, sino para uso civil y a través de la Unión Europea. Con lo cual, bueno, es otra forma de localizar, ¿no? Mediante los satélites. La tercera, mediante la Wi-Fi. La Wi-Fi, nosotros al final, cuando estamos por la calle y tenemos Wi-Fi abiertas, nos conecta y eso ya nos da una forma de localizar, ¿no? De hecho, el coche este de Google, que va por ahí haciendo los recorridos, resulta que también tenía una antenita que captara las Wi-Fis. Entonces captaba todas las Wi-Fis de modo que cuando pasabas por ahí ya no te hacía falta el GPS porque te localizaba la Wi-Fi. Pero claro, captaba las Wi-Fis con toda la documentación y con toda la información de la Wi-Fi. Y por eso recibió también hace un par de años una multa bastante importante, ¿no? Pero bueno, es otra forma de localizar, ¿no? A través de la Wi-Fi también podemos localizar. Y en cuarto lugar, a través del Bluetooth que tenemos en el móvil, que nos conecta unos a otros, o incluso conectándolos con objetos. Hay unos objetos, esta especie de piedrecitas de plástico, que se llaman beacons, que lo que nos permiten es tener conectados, contactar, ¿no? A través de los móviles, que haya un contacto, y también por eso se puede de alguna forma ver la geolocalización. Bueno, esos son los 4 grandes formas que tenemos de localizarnos. Todo eso vinculado nos lleva a lo que se llaman las Smart Cities, ¿no? Las ciudades conectadas inteligentes, Internet de las cosas, el 5G, y a partir de ahí empezaremos a ver temas que justamente son los que vamos a tratar, ¿no? De eficiencia, sostenibilidad, de las personas, pero también de la seguridad, ¿no? De cómo todas las personas, los objetos, va a estar todo hiperconectado, y además gracias a la red 5G, y eso va a traer una serie de consecuencias, tanto positivas como menos positivas vinculadas con la privacidad. Seguridad es la otra palabra que utilizo en el título, ¿no? Seguridad, nos podemos basar en la pirámide de Maslow, que nos dice que al final en los seres humanos tenemos que intentar cumplir, ¿no? En esta pirámide de abajo a arriba las principales acciones que necesitamos, ¿no? La fisiológica, desde luego, respirar, alimentarnos, descansar, luego está la seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. Es verdad que las cosas han evolucionado y por delante de respirar, alimentarnos, descansar, sexo o homeostasis, pues aparecen otros elementos, ¿no? Más tecnológicos vinculados, como puede ser el wifi o la batería, que todos buscamos y los necesitamos. Pero bueno, aparte de esta broma, realmente podremos incluso llevar esto a lo que llamamos la pirámide de Maslow en el mundo digital. Es decir, cómo las aplicaciones móviles, tengo ahí una referencia de un post que hice hablando sobre eso en mi blog, cómo las aplicaciones móviles están vinculadas con esos elementos. Y justamente en la parte de seguridad nos encontramos las vinculadas con el tema de mapas, ¿no? Con Apple Maps, con Waze, etcétera. Es decir, los mapas tienen que ver, la geolocalización tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la zona de confort, con cómo nos encontramos y cómo nos sentimos seguros cuando reconocemos el espacio o el entorno en el que nos encontramos. Y en ese sentido, la zona de confort, de hecho, es una zona, ¿no? Es la zona que ahora mismo podría ser nuestra casa, estamos ahí bastante protegidos, y la zona de miedo puede salir cuando vas al supermercado, ¿no? Que vas con tu mascarilla, ya te da un poco de respeto, y a partir de ahí entraremos en la zona de aprendizaje y en la de, bueno, autorrealización. Pero realmente, como veis, el concepto zona tiene que ver con geolocalización, pero también con seguridad. Y en tercer lugar, la tercera gran palabra que está hoy en día es la privacidad, ¿no? Privacidad tiene que ver mucho con el derecho que tenemos a la información. Tenemos una legislación en Europa, el Reglamento General de Protección de Datos, que se está tomando como modelo en todo el mundo porque es muy restrictivo, y de hecho habla de que tenemos derechos, ¿no? Como ciudadanos. Tenemos derechos al acceso, la rectificación de los datos, supresión o olvido,
tratamiento, portabilidad, oposición. Hay muchos derechos que podemos ejercer. Al final hablaremos también de leyes porque todo se basa en eso, ¿no? Al final las leyes son el elemento que nos permite relacionarnos en la sociedad de una forma más o menos coherente o por lo menos cohesionada. Os dejo también un artículo muy interesante, como veréis aquí, os aparecen también de vez en cuando información sobre Twitter también, en este caso en clave de derecho, que es Darío López, que es muy interesante porque nos pone un documento que salió hace muy poquito con toda la relación de la privacidad vinculada con el COVID. ¿Vale? Y aparece pues, en colores de semáforo pues, los distintos países cómo están atendiendo el tema de la privacidad. ¿Vale? No me extiendo en esto porque tenéis ahí la documentación y creo que se puede valorar bastante bien. Bueno. Y también, al final, esto tiene que ver también con esto, ¿no? Con los permisos en las aplicaciones móviles. Al final, todos os pasa que si tienes ya no solo es tener GPS activado, sino que tú puedes, en este caso es un ejemplo de Android, pero para Apple serviría algo similar, tú puedes irte una a una por todas las aplicaciones y puedes definir exactamente el nivel de permiso que le quieres dar, tanto a nivel de micrófono, cámara o a nivel de ubicación. Con lo cual, también hablaré mucho de eso, porque una cosa importante es que tenemos que ser conscientes como ciudadanos de lo que hacemos. No basta con decir nos persiguen, nos vigilan, no. Nosotros tenemos capacidad de definir, cuesta un poco, pero hay que hacerlo, de ir definiendo qué tipo de permisos le queremos dar a qué tipo de aplicaciones y configurar los móviles como nosotros queramos ofrecer esa información. O sea, no basta todo con echar la culpa fuera y decir, no, es que los demás me siguen, ¿no? El gran hermano Google o el Estado, ¿no? Hay que coger las herramientas que tenemos y en ese caso, pues trabajar un poco y saber configurarlo para que demos la información que realmente nos interesará. Hay una teoría muy interesante respecto a esto, es la teoría de mosaico. La teoría de mosaico, un estudio que se hizo hace unos años, que lo que dice, bueno, dice es un modelo empleado por los expertos en seguridad para extraer información, que se basa en la combinación de datos públicos y privados para hacer un mosaico resultante con conclusiones sobre el comportamiento del sujeto analizado. ¿Qué quiere decir esta frase? Es un poco farragosa. Básicamente, que no importa la localización exacta de una persona en un momento concreto, a menos que sea por temas de seguridad o militares, sino lo que interesa es la trazabilidad. ¿Qué comportamiento hace? Porque si sabemos el comportamiento que está llevando, podemos saber ese comportamiento cómo puede suceder en el futuro, tanto a nivel ciudadano como a nivel comercial, etc. Esa es un poco la teoría que sustenta todo esto, ¿no? El saber esa trazabilidad de lo que están haciendo las personas. Eso llevado ahora mismo a la crisis del COVID nos explica exactamente esa teoría, ¿no? Que cómo realmente lo que interesa no es la persona exacta, si salgo de mi casa y me va a perseguir la policía. Lo que me interesa es la trazabilidad si tengo COVID o he tenido posibilidades, esa trazabilidad para no intentar no infectar a otros. ¿De acuerdo? Como veis, es todo un poco teórico, pero es la base para luego bajar al terreno más práctico, más aplicado. Y luego, aparte de geolocalización, privacidad, etcétera, y seguridad, hablamos de datos. Y los datos es hoy en día es algo elemental, básico, pero los datos tienen muchas formas de gestionarse, ¿no? Os he puesto aquí un poco lo que se utiliza en tema de datos, se llama el Party Data, lo que nos dice que hay unos datos que son los datos que recolectamos, ¿no? El First Party Data, que son los datos directamente que recolectamos. Yo me apunto en una newsletter y dejo mi mail. Eso es un dato en primer lugar. Luego están los secundarios, que son similares, pero que ahí sí que los comparto con más gente porque hay acuerdos entre compañías o entre estados para compartirlos. Con lo cual, el primero es un dato mucho más calidad, porque lo doy directamente. El segundo llega a más cantidad, pero tiene menos calidad, como si fuera una pirámide. Y el tercer, el First Data Party Data, es cuando ya se cuelga en un sistema donde cualquiera puede acceder a esos datos, cualquiera, o pagando o no pagando, puede acceder a todos esos datos. Ahí hay un volumen muchísimo más grande de datos, pero lógicamente cantidad versus calidad, son de mucha menos calidad. Con lo cual el dato que tiene más calidad es el primero. Por eso se nos están pidiendo datos sobre el tema del COVID directamente a nosotros, porque lo que interesa ahora mismo es un dato muy fiable, que tenga mucha calidad, pero tenemos que tender hacia la cantidad. Y datos sensibles. ¿Qué sucede? Que al final, como vemos en ese magnífico dibujo, ¿no? Estamos continuamente generando información, datos, y se están obteniendo datos. Y los datos personales tienen una cosa que es que son muy sensibles, ¿no? Porque se vinculan con el estado de salud, en este caso, o creencias religiosas, afiliaciones políticas, tienen que ver con el nombre, la dirección, el número de teléfono y se pueden expresar de muchas formas, numérica, alfanumérica, gráfica. Al final estamos hablando de datos sensibles y por eso toda esta polémica, ¿no? Porque lo que interesa son datos que son muy sensibles porque pertenecen a nuestra intimidad.
Y ante aquí, acabando esta pequeña introducción, la gran paradoja, ¿no? ¿Cuál es la gran paradoja? Pues que estamos justamente muy preocupados, preocupadísimos por si el Estado o Europa o el Gran Hermano nos quite datos, nos robe datos, nos persiga, sepa lo que estamos haciendo en cada momento y nos levantamos y nos quejamos en Twitter. Y esa misma queja, al mismo tiempo estamos dando información a Twitter. Y resulta que estamos, no sé, haciendo en menos de un minuto más de 200.000 gente está tuiteando, se ven más de casi 5 millones de vídeos, se hacen 4 millones de búsquedas. Toda esta información, todas estas redes sociales o estas herramientas de Internet están generando datos que nosotros los estamos dando, ¿no? Te voy a comentar en una conferencia que vi que la paradoja es esa, ¿no? Es el momento que más datos se da de la historia de la humanidad y nos quejamos por otros datos. Eso lo veremos también ahora luego. Pero hay que tener en cuenta también esa paradoja, intentar ser un poco congruentes en este sentido. Bueno, ¿qué pasa? Que de repente aparece el COVID, ¿no? Aparece COVID-19 con toda esta introducción que hemos hecho y aparece por todo el mundo, ¿no? Aparece en todo el mundo una pandemia que aún no sabemos bien cómo atajarla. Estamos confinados, ¿no?, en nuestras casas. También tengo un post, se llama Geografía de los balcones, que habla un poco de esto, ¿no?, de cómo los balcones se convierten en nuestro espacio de socialización, los balcones físicos de las casas o las ventanas y los balcones digitales, como ahora mismo, que estamos en un balcón digital comunicándonos con todo el mundo, ¿no? Pero al final estamos de alguna forma confinados ahí en nuestras casas. Y claro, necesitamos datos. ¿Por qué necesitamos datos? Aquí me pongo el gorro un poco de científico o de profesional, porque como dijeron ahí hace ya unos cuantos siglos, Lord Kelvin, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Es decir, necesitamos datos para medir y para mejorar, y en este caso más que nunca. Cuanto más datos y de mejor calidad tengamos, mejor podremos saber qué está sucediendo, y cuando sepamos lo que sucedemos es cuando podremos aportar soluciones al mismo, ¿no? Y, por ejemplo, aparecen una serie de aplicaciones móviles, ¿no?, para esos datos o de forma de obtener datos. Y me ha gustado mucho un artículo de Shataka, que está ahí también referenciado, donde habla de, los clasifica en cuatro, ¿no?, 4 grandes herramientas con las que estamos dando datos, ¿no? Aparecen, luego veremos algún ejemplo, apps de autoevaluación, donde tú te autoevalúas y dices si tienes síntomas o no tienes del COVID. Otras apps que tienen que ver con la cercanía, también lo veremos luego con el Bluetooth, como el PPP-PT, es un nombre extraño, pero luego contaremos un poco lo que es, pero lo que hablan también es de cómo conseguir datos a través del contacto con el Bluetooth. Hay apps de control de la cuarentena, que lo que intentan, hemos oído en Singapur, en China, alguna cosa de este tipo. Y por último, hay estudios de movilidad. Precisamente, hace unos meses hubo una gran polémica porque el INE iba a, no sé si alguien lo vio, en España, perdón, estoy hablando en concepto de aquí, para todo el mundo. En España hubo una polémica porque el Instituto Nacional de Estadística iba a hacer un estudio a través de los datos de movilidad de operadores móviles, agregado, anonimizado, es decir, sin que sepamos quién es, y uniendo toda la información en esto que se llama mapas de calor, que es lo que estáis viendo, para ver cómo se movía la gente. Y empezó la gente, que si nos persiguen, que si nos roban los datos, que yo apago el móvil, que a mí que no me cuenten, etc. ¿Vale? Eso al final nos genera esto, ¿no? Mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿no? Miedo mediático, miedo a que se use de una forma que no consideramos adecuada, por lo menos en países democráticos, y al final, como dice el Roto, el gran intelectual español, no me lo puedo quitar de la cabeza, ¿no? El coronavirus, ¿no? Tenemos ese miedo, esa incertidumbre. Pero vamos un poquito antes. Vamos a hablar un poquito antes del COVID, ¿no? Hemos visto ahora, pero... y esto de los datos que nos quiere geolocalizar a todos, el Estado quiere saber si nos saltamos el confinamiento, nos quiere multar, ¿no? Un poco cosas que se oyen por ahí. Bueno, pues antes del COVID ya se estaba haciendo el tener datos. Las operadoras, como hemos dicho, es una de las formas que tenemos de tener información. Por ejemplo, ahí tenéis Luca de Movistar, donde tienen servicios de analítica de datos, insights de negocio, soluciones de marketing, soluciones de inteligencia artificial, y de una forma además, como dice ahí, Data for Good, incluso a nivel responsable, explican lo que hacen. ¿Vale? No quiero que se vea como algo negativo, sino que ellos gestionan un montón de datos de los usuarios y los están facilitando también o los están utilizando en distintas herramientas como modelo de negocio. También lo hace Vodafone, de la misma forma, información, protección de datos, localización, y también lo hace Orange. Los principales operadores en España, hay más, pero 3 de los más importantes, todos utilizan datos y eso ya se estaba haciendo.
datos que todos tenemos en nuestros móviles, ¿no? Creo que el 90% de las personas que estén viendo esto tienen alguna de esas 3 compañías y ahí se está viendo todo el uso de datos. Y si quieres saber en qué lo usan, solo hay que meterse en la política de privacidad o intentar verlo. Los bancos también. El Kelvin Atlas es del Banco de Sabadell, por ejemplo, es una herramienta gratuita que lo que te ofrece es, en función de lo que compramos con la tarjeta de crédito del Banco de Sabadell, hacen una agrupación y se ven ventas por sector, por día, por hora, por zona de toda España, a nivel de distrito y luego incluso a nivel de consumidor, edad de consumidor, género y nacionalidad. Es impresionante y todos esos datos están abiertos y se facilitan y son estudios de mercado que uno puede ver si tiene una tienda y puede saber exactamente cómo se está vendiendo, si en su distrito, si no, qué tipo de nacionalidad vende más, etc. El BVA, otro banco, tiene el API Market, un supermercado de APIs, ¿no? APIs es una forma, digamos, de acceder a la información informática que se utiliza, ¿no? Facilita un código para poder acceder a una determinada información y, como veis ahí, información sobre los clientes, sobre notificaciones de los usuarios, sobre quién estaría dispuesto a aceptar un producto determinado, sobre comercio, extracto de cuenta de clientes. Todo eso se podría, lógicamente, pasando por la ley. No digo que no roben nada, eso todo legalizado, pero es un supermercado online donde ofrece toda esta información y todos estos datos. ¿Alguien tiene wearables que se llaman, es decir, la pulserita, el reloj, etcétera, o aplicaciones móviles para hacer deporte o para el tema de salud? Si duermo bien, si no duermo bien, si corro mucho, si corro poco. Pues todo eso al final también tiene que ver con la geolocalización, con la privacidad y con la seguridad. Y al final, esto, por ejemplo, es un mapa que se hizo sobre una aplicación, se llama Strava, que lo que hizo fue abrir un poco los datos de la gente que lo utilizaba, era para hacer deporte. Y resulta que alguien se dio cuenta que había una zona por ahí perdida, una zona de conflicto de guerra, donde se veía claramente el perfil de una base secreta norteamericana. Porque los soldados salían a correr por ahí. Entonces se descubrió eso y fue también un gran escándalo, ¿no? Salían a correr y sin darse cuenta estaban marcando. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final ya estamos dando datos con toda la información que estamos ofreciendo continuamente. Datos y aceptamos y estamos ofreciendo información y datos. No hace falta que venga nadie a robárnoslo. El historial de ubicaciones. Si buscáis el historial de ubicaciones en Google y lo tenéis activado, esto es de cuando yo lo tenía activado, ahora ya no, te dice exactamente lo que has hecho en cada minuto, cada segundo, porque no es cuando tú haces algo en Google, sino cuando tú te mueves por la ciudad con el Gmail, por ejemplo, abierto. Solo con tener Gmail abierto, a partir de ahí te registra toda esa información. Y en cuanto a apps y redes sociales, pues pasa algo parecido, ¿no? Las apps preferidas en España, pues está WhatsApp, está Instagram, tenemos TikTok por ahí, ¿no? La super app. E incluso la más descargada durante el COVID, pues tenemos aquí Zoom, donde estamos ahora mismo, o tenemos TikTok también, en la App Store, etcétera. Bueno, pues las aplicaciones al final resulta que damos unos permisos. Por ejemplo, en Exodus, en este programa, que conocí gracias a Manuela Battaglini, que os recomiendo seguir en redes sociales, con todos los temas de data y de internet ético, pues aparecen los rastreadores, que son un poco los que, bueno, en este caso Facebook, porque pertenece, Instagram es Facebook, pero luego en Instagram, por ejemplo, damos 28 permisos. Estamos dando 28 permisos a que acceder a nuestra localización, la cámara, a sacar cuentas, a internet. Los que aparecen con un simbolito así son mucho más sensibles. 28 permisos. TikTok tiene 76 permisos. O sea, estamos dando, aquí hay un listado y no llegan todos, de permisos para todo, para leer nuestro contacto, leer nuestros mensajes, para hacer lo que quieran con nuestra tarjeta SD card, etc. Y 13 rastreadores. Todo eso lo estamos dando actualmente, ¿no? Y soy un poco puñetero, pues también Zoom, que ahí también alguno lo ha puesto en el chat, ¿no? La polémica, pues también estamos dando un montón, 35 permisos al utilizarlo, ¿vale? ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, hay que ser simplemente cuestión de ser consciente de que se está dando una serie de información, ¿no? Y lo que dicen hoy de empoderamiento ciudadano y de ser capaces de ver realmente esa información que damos, si la queremos dar o no la queremos dar. Con lo cual, ya antes del COVID ya se está dando un montón de información, un montón de datos, ¿vale? Entonces no empecemos ahora a ser más papistas que el Papa, ¿no? Y intentar decir, no, es que ahora nos persiguen, etc. ¿Y qué pasó durante el COVID? Bueno, pues también hay mucha información, ¿no? Este es el mapa más conocido, el John Hopkins, es el famoso mapa que una vez se puso con el tema de, justamente lo cogí y capturé ayer, cuando pasamos los 2 millones y medio a nivel mundial de confirmados con COVID.
Y a partir de ahí todos han ido tirando, ¿no? Este mapa está gracias a los datos, a datos que se han ido obteniendo, o sea que no es malo compartir esos datos. Y muchos a partir de ahí estamos alimentando otra serie de herramientas. Tiene mucho que ver esto con lo global y lo local, ¿no? Al final hay una teoría, es una teoría del caos, ¿no? Que dice eso de que si una mariposa le atea las hojas puede provocar un tsunami en la otra parte del mundo, ¿no? Pues como dice aquí, ¿no? ¿Sabías que el vuelo de una mariposa en Hong Kong puede provocar un tornado en Kansas? Y dice, ¡hala, qué malas las mariposas! Un poco el chiste, ¿no? Y realmente es eso, realmente es que todo está interconectado. Y ahora con el COVID lo estamos viendo, ¿no? Esto es lo único que voy a poner de mi empresa, porque tampoco quiero hacer aquí propaganda, pero hemos, por ejemplo, junto con DataUp, una empresa de inteligencia artificial colombiana, hemos hecho un mapa con las medidas no farmacéuticas que se están adoptando en 180 países del mundo y estamos intentando interrelacionar cómo se relaciona con el COVID, encontrar correlaciones, es decir, ¿hay medidas que han funcionado mejor en unos países que en otros? ¿O el hecho de adoptar medidas antes está provocando que haya una mejora? Pero más que nada por el tema de inteligencia colectiva, ¿no? De intentar que con esa información conseguir que otros países o el nuestro mismo pueda ver lo que ha sucedido en otros sitios e intentar reducir el problema de la pandemia. Eso es un nivel muy global, pero podemos bajar a un nivel muy local. Por fin encontré un mapa, bueno, en Castilla y León también había alguno, pero en Cataluña, por ejemplo, hecho por Hexagon, con datos exactos del área básica, la fecha, el sexo, el resultado de test de COVID a nivel municipal, que es lo que estamos echando un poco de falta, saberlo a nivel municipal, en este caso en Cataluña. Pero por lo menos, si sabemos, además muy interactivo, y podemos saber por lo menos con eso qué está sucediendo. Tenemos datos para tomar decisiones. Y a partir de ahí aparece un montón de mapas, ¿no? Al final me dedico también al tema de mapas y me apasionan. Aparecen mapas y podemos distinguir varios tipos, ¿no? Hay mapas públicos que lo que hacen es aportar información, pues cogen un poco sobre, como veis aquí, casos positivos, hospitalizaciones, etcétera, a un nivel más o menos de segregación. Otros, pues, que ha habido de La Palma, a nivel municipal en Cataluña, o, por ejemplo, en la Junta de Castilla y León, que lo que se ha hecho es abrir los datos, también en Cataluña, ¿eh? Abrirlos, es decir, que los datos sean abiertos y cualquiera puede utilizarlos. Porque el conocimiento crece cuando se comparte. Entonces, al compartir esos datos va a permitir que la gente haga mejores estudios y obtener una información de más valor, ¿vale? Con lo cual, los mapas públicos, y casualmente muchas veces utilizando herramientas privadas, ¿no? Eso daría para discutir, ¿no? Hay una cosa que se llama infraestructura de datos espaciales, que es un poco los mapas de las comunidades autónomas y los países, que son, bueno, pagados por todos son herramientas muy potentes que luego no se están viendo aquí, muchas veces representadas, ¿no? Vemos mucha información y al final no la vemos, a lo mejor por quien debería ponerla ahí encima de la mesa y posicionarse de alguna forma. Y luego hay mapas comerciales un montón. Tenemos Carto, que es una empresa de éxito que empezó en España, que aporta información de todo tipo a nivel mundial de un montón de cosas relacionadas con COVID. De hecho, todas las empresas han creado ya páginas específicas de COVID. Tenemos mapas también de Esri, otra gran empresa a nivel mundial, que también ofrecen muchísima información sobre pues, todo, desde dónde están las farmacias hasta las mejores rutas para ir a recoger alimentos, hasta dónde puede haber gente en riesgo de exclusión y cómo atenderles. Es decir, son datos sobre mapas que nos permiten mejorar la vida de las personas. Eixos, por ejemplo, una empresa catalana que se dedica a temas de actividad comercial, también está analizando el problema del COVID vinculado con el problema económico de los pequeños comercios, ¿no? en distintas partes del mundo. Here también está haciendo un traqueo, digamos, del coronavirus a nivel mundial para ver un poco cómo se está comportando. O el que he dicho antes de Hexagon a nivel también local en Cataluña con resultados del test. Como veis, muchísima información. Y aparte de eso, hay otros mapas que son mapas ciudadanos, mapas colaborativos. La parte superior, este de aquí, aunque es de ESRI, que es una empresa privada, pero ha montado una red de geovoluntarios de cientos de personas en todo el mundo que están utilizando la tecnología para intentar mejorar el conocimiento sobre el COVID, intentar solucionarlo. QGIS, por ejemplo, que es una herramienta de cartografía libre que también permite integrar la información de hemos visto en mapa John Hopkins y crear otros mapas. EMAPIC, que es una empresa también en una solución en Galicia que también permite geolocalizar y que uno se haga un autodiagnóstico y lo ponga. O OpenStreetMap, que es un mapa también ciudadano a nivel mundial que también permite, por ejemplo, aquí en Francia, aportar un montón de información. Entonces, como veis, son un montón de datos y de mapas que están sirviendo para mejorar el conocimiento del tema del COVID. Y luego tenemos las aplicaciones móviles. Esos son los mapas, pero un poco lo que está sonando son las apps, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de las aplicaciones que han aparecido, ¿no? La más conocida es la de China, que hemos oído, ¿no? Que se consiguió
mantener, etcétera, las vamos a ver, digamos, por nivel de control. En esta está muy clara. En esta, lógicamente, como veis ahí, rojo es que no puedes moverte, amarillo estás con cuidado y verde sí que puedes circular. Y completamente monitorizado por temas de Big Data, por temas de inteligencia, por cámaras, también hay que ver el tipo de país que es China, y todo está controlado y eso les permitió controlar la pandemia. Eso no se podría hacer hoy en día así en Europa, por ejemplo, por el tema de la privacidad, de la protección de datos, pero ahí sí que es verdad que han conseguido mantenerla porque sabían exactamente cada persona infectada y dónde se encontraba. A otro nivel tenemos, por ejemplo, la de Corea. La de Corea trabaja un poco más lo que se llama geofencing, que es como marcar una alerta, ¿no? Es decir, localizan también, con el tema de Bluetooth que he comentado, la gente se puede, más o menos de forma anónima, se puede saber dónde estaba y el Estado sí que sabe quién es esa persona, pero si hay una persona contagiada, sí que puede marcar como un radio de acción por el cual se mueve o que salte una alerta cuando traslada una cierta frontera y avise a la gente de alrededor, ¿no? Eso es, bueno, explicado, sería más complejo, pero es otro nivel de protección, pero también ha permitido hacer un buen alcance. O ya en Singapur, que es el nivel más, con menos privacidad o menos problemático en el tema de privacidad, perdón, que lo que hace ahí simplemente es con el tema del Bluetooth, luego os explicaré cómo funciona, ¿no? Enviar unos códigos anónimos para saber también la gente que puede estar contagiado. Eso es a nivel un poco mundial, como veis. Y a partir de ahí, pues se están replicando, ¿no? ¿Qué pasa en España? Bueno, en España entramos bueno, he probado en Google Play, pero en Apple es muy similar, y entramos ahí y, por ejemplo, vemos todas estas aplicaciones, unas cuantas aplicaciones de salud, ¿no? Vemos una del Ministerio, y en la aplicación de Ministerios entramos, nos dice, bueno, se llama Asistencia COVID, se han descargado más de 10.000 personas, ahí tenéis un poco, hecho un pequeño resumen de la valoración que tiene, y ahí en pequeñito sí que te dice que es una aplicación oficial del Gobierno de España. Es importante saber si esas aplicaciones son oficiales, si son colaborativas, etcétera, en cooperación con las comunidades autónomas. Entonces dice, bueno, aquí están las comunidades adheridas. Bueno, pues si entramos en las comunidades adheridas, nos aparece esto, ¿no? Hace un test, entonces te dice, estas son las comunidades que están adheridas al sistema. Bien, de acuerdo, estamos en un país con nuestras 17 comunidades autónomas. Entramos en la primera, es Corona Madrid, la primera que surgió rápidamente, en una semana se hizo, pues también para ver un poco los síntomas. Se han descargado más de 50.000 personas, como veis aquí. Valoración media 3,5, y a partir de ahí pues te piden unos datos también para saber los síntomas, ¿no? Luego han tenido algunos pequeña problemática algunos, ha habido algún pequeño conflicto. Bueno, disculpad. Bueno. Si seguimos, por ejemplo, en Cataluña, tenemos Stop COVID, ahí se han descargado más de 500.000 personas, ya es una muestra interesante, ¿vale? Donde también ofrece o pide del sistema de salud catalán una serie de información. En este caso, si os fijáis, la tarjeta sanitaria. Como veis, cada uno empieza a pedir unos datos distintos. Y a partir de ahí también para controlar un poco cómo está surgiendo el riesgo de la pandemia. En la Clínica Comunidad Valenciana tenemos GVA Coronavirus, que también es similar, pero en este caso no es tanto recoger los que tienen, sino sobre todo la gente que tiene síntomas, descongestionar el sistema telefónico y poder llamar o poder acceder al sistema de salud de otra forma, ¿no? Entonces, es otro nivel distinto de agregación, unas 5.000 descargas. En la Aragón, por ejemplo, Salud Informa, es más a nivel informativa y aquí también te piden pues, un número de seguridad social, fecha de nacimiento, etcétera, más de 100.000 descargas. En Euskadi tenemos covid16.eus y como veis incluso el look and feel que se dice, ¿no? La imagen es distinta, más de 50.000 personas se han descargado. O en Navarra, el Coronatest Navarra, que también te pide información. Como veis, si os fijáis, están ahí apareciendo, como dice, son oficiales a nivel de Estado, pero como veis cada una está hecha en un territorio distinto, tiene una serie de descargas distintas, entre todas pueden juntar, no llega a 1 millón, pero casi. Piden unos datos distintos, son distintas la forma, etcétera, ¿vale? Entonces, eso nos debería llevar a una pequeña reflexión, ¿no? Porque al final el problema es que si los datos que se piden, si no hay un criterio objetivo con el que partimos, el problema que tenemos es que no podemos entonces comparar esos datos o unirlos para saber qué está sucediendo a nivel estatal, por lo menos en España, ¿no? Y creo que eso es un problema para hacérnoslo mirar. E incluso ha salido Abcensus ha publicado un análisis de estas aplicaciones, ¿no? Y como comenta aquí Jorge García Herrero, que lo descubrió a través de su tweet, pues empieza a ver cositas, ¿no? en esas apps. La de Madrid, por ejemplo, dice que incluye una librería con código preparado para enviar datos de salud a Google.
Eso, pues, en Cataluña resulta que hay una empresa de marketing que tiene acceso a los datos de geolocalización del usuario. En la de Euskadi, filtra el móvil e ID interno de los menores durante el control de doble autenticación. Entonces, como veis, ya los expertos están viendo pues, ciertos problemas de seguridad que puede haber o que no son muy transparentes, ¿no? En cada una de ellas. Os he dejado ahí el enlace al documento, como veis, del 18 de abril, de hace 5 días. Y luego hay otras apps, ¿no? Hay una abierta, se llama Open Coronavirus, que no está para descargar, está de código abierto, código en GitHub, que se llama código libre, para que pueda cualquier persona, imitando un poco el modelo que hemos visto antes de los colores por códigos QR, y un poco lo que intentan ahí es que sea abierta, es decir, cualquier persona puede cogerla, persona, me refiero a organismo o institución, utilizar esa aplicación y a través de esa aplicación poder empezar nosotros a hacer esos autotest, ¿no?, de seguimiento. Bueno, y tenemos también, eso en cuanto a aplicaciones, ¿no? Autotest que se pueden hacer directamente o en aplicación o a través del móvil. Aquí sí que yo me haría una pregunta, o creo que vosotros le haríais, es claro, con lo que acabamos de ver de las aplicaciones y los mapas está muy bien porque hay mucha información, pero creo que está un poco desestructurada, ¿no? Hay tanta información que al final es como, si tuvierais que haceros un test, ¿por dónde empiezas, no? En función de la comunidad autónoma, pero una aplicación oficial, una colaborativa, me invento una, adapto la que está de Open Coronavirus. Bueno, son cosas que pueden surgir. Podemos hacer autotest ciudadanos también con Emapic, por ejemplo, donde uno puede definir y decir, bueno, pues me interesa. E incluso Facebook hace un test de autodiagnóstico y te permite hacer un autodiagnóstico. Es decir, todo el mundo está haciendo no solo mapas y aplicaciones, sino también test de diagnóstico. Y luego encuestas. No sé si os han llegado alguna de las 1000 encuestas que hay circulando por ahí. A mí sí me han llegado unas cuantas. Hay una muy interesante, en este caso la de la izquierda, que sí que se ha hecho a través, en este caso, en la localidad donde vivo, en la Generalitat Valenciana, en la Comunidad Valenciana, a través de la doctora Núria Oliver, que es una experta de inteligencia artificial, donde sí que van por la cuarta oleada, lanza una encuesta para intentar obtener información sobre todo esto, ¿no? Y dices, bueno, es que al final tantas encuestas un poco nos pierden. Al final lo que nos interesa en las encuestas es esto. Es que después de la primera encuesta de la Generalitat Valenciana ya salió directamente información. De una quinta parte de los españoles dice haber estado en contacto, es decir, ya estamos compartiendo información. No solo eso, sino que han generado rápidamente un paper que se llama, en términos científicos, un documento científico publicado, un artículo, donde se ofrece toda esa información, con mapas de calor también y con gráficas de cómo está respondiendo el coronavirus en función de la encuesta. Con lo cual ya es interesante, porque al final es compartir esos datos. Es no solo hacer la encuesta, sino que no se quede ahí, sino que esos datos se compartan y nos permitan tomar decisiones, ¿no? Incluso aparecen también asistentes, ¿no? Los bots, pequeños chatbots. Por ejemplo, este también nació en 1 Million Bot, que es una aplicación una empresa que tiene a Karina, que lo que hace es te va explicando cosas, es un sistema de inteligencia también que te va explicando, un robot, un pequeño chat, te lo puedes poner en la web y facilitan para que cualquier persona se lo pueda poner en la web y luego volvemos a lo mismo, ofrece información. Hasta la fecha lo que nos dice es, por ejemplo, qué temas interesa más a la ciudadanía. Síntomas, qué es el coronavirus, tengo síntomas contagiados, eso es información de valor, ¿no? Es decir, no, esto es lo que la gente está preguntando. De hecho, ahora la gente, según comentaban, Andrés Pedreño, que es una persona que está detrás, otro gran experto en Alicante, y comentaba que la gente ya está empezando a preguntar otras cosas distintas aquí. En cambio, en Latinoamérica, como ha llegado más tarde la oleada, están empezando a preguntar cosas que aquí ya se preguntaban antes, ¿no? Todo eso es inteligencia, son datos que nos permiten obtener información. Y eso nos lleva, toda esta información, como habéis visto, al final, herramientas, datos, privacidad, seguridad, a un apartado que llamado el imperio de la ley, ¿no? Al final, lo que nos define como sociedad es tener unas normas en común que hemos de respetar todos, que se llama ley legislación. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto surgió todo este problema, ya sacó un documento que en su artículo 46 explica que el tratamiento de datos personales se puede utilizar tanto a motivos importantes de interés público como vitales del interesado en casos de control de epidemias y su propagación. Con lo cual, sí que está justificado el uso de los datos para ciertos elementos que vayan por la seguridad de todos nosotros o por nuestra seguridad personal, ¿no? Y eso es lo que define un poco ese artículo, el poder uso de esos datos. Entonces, el BOE sacó, el Boletín Oficial del Estado, sacó el 28 de marzo, sábado, un documento que decía que primero se iban a hacer desarrollo de soluciones tecnológicas para recopilación de datos, ¿no? Entonces decía, bueno, vamos a hacer una aplicación que permita obtener datos de la gente que tiene COVID o que ha tenido o está cerca de infectados, etc.
Y a partir de ahí, la aplicación permitirá la geolocalización del usuario solo efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma. Es decir, no como se ha dicho para perseguirnos, para saber si nos saltamos en confinamiento. No, simplemente por la comunidad autónoma, y además estaba hecho porque en caso de que, como el sistema de salud está descentralizado en España, pertenece de alguna forma a las comunidades autónomas, por lo menos para decir que si estoy en una comunidad autónoma, te remitan al sistema de salud de tu comunidad autónoma para ver cómo pueden ayudarte con el tema del COVID. Con lo cual, allí estaba muy claro, ¿no? El segundo, fijaros, el segundo artículo dice que se iba a hacer Data COVID-19, un estudio de movilidad aplicada a crisis sanitaria, ¿no? Siguiendo el modelo del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, vamos a hacer de manera agregada y anonimizada un análisis de movilidad, de cómo la gente se está moviendo o no moviendo, en este caso, en España. Con lo cual, ahí empezamos ya a cortar los famosos bulos, ¿no? No, el gobierno no ha implantado controlar el cumplimiento y perseguirnos y saber dónde estamos y que estemos la legal. No, ahí lo único que dice es una aplicación que va a decir autodiagnóstico en la comunidad autónoma en la que estamos, para que si nos pueden ayudar, y otra aplicación, como dice aquí, que lo único que va a hacer es de manera agregada utilizar los datos de telefonía móvil para saber cómo se ha movido la población. Y efectivamente, ha salido hace poco ya el resultado. Entonces se hace un mapa, una evaluación de la movilidad por área de residencia durante el estado de alarma del COVID y se ha compartido y uno puede ver cómo es esa movilidad. E incluso a nivel local, o sea, podemos bajar a nivel básico, local, y ver exactamente qué tipo de movimientos ha habido, qué flujo, cuántas personas se han movido, vinculados con los móviles, etcétera. Esto es muy interesante porque al final eso vinculado o relacionado con la gente que puede tener el COVID sintomática o sobre todo que el problema viene con los asintomáticos, ¿no? Que lo tienen pero no lo saben, no lo manifiestan. Entonces, en ese sentido, nos aporta muchísimo valor. Incluso luego, pues, el gobierno sigue sacando evolución de la movilidad diaria, etcétera. Con lo cual, también seamos un poquito, creamos un poco en el Estado en este sentido, ¿no? La ley lo dice de una forma y se demuestra que se está utilizando para eso, no para otra cosa, ¿vale? Incluso los datos de operadoras móviles, pues gracias a esos datos que hemos comentado antes de las operadoras principales, tenemos toda esta información que nos puede ayudar. Y en el punto tercero, una coordinación que habla de evaluación, bueno, para evaluación de otras propuestas tecnológicas, ¿vale? Que es un poco lo que falta a lo mejor de esa coordinación para que realmente se puedan reutilizar todos esos datos. Y al final, en el tema de protección de datos, pues se vincula con la Agencia de Protección de Datos. Bajamos bajamos de escala, se dice, a la Unión Europea. La Unión Europea resulta que con todo esto pues empezó a preguntar qué sucedía, ¿no? Y qué podemos hacer aquí. ¿Sacamos una aplicación a nivel europeo? ¿No la sacamos? ¿Qué nivel de privacidad? En ese sentido, me contactó, por eso lo pongo aquí, ¿no? Adrián, un eurodiputado, que es el presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, y un poco lo he puesto como agradecimiento, como ciudadano, porque me convocó a una reunión para poder darle mi opinión, como muchas otras de muchos expertos, sobre qué opinaba de todo esto, ¿no? Yo creo que ese es el camino, por lo menos no que me pregunten a mí, sino que me pregunten a la gente lo que está, cuál es su opinión. Y poco después de hablar con él, pues apareció un comunicado de la Unión Europea donde había una recomendación sobre el uso de aplicaciones móviles. Esa recomendación la tenéis también aquí a través de Darío, en clave de derecho en Twitter. Selecciono alguna cosa, pero bueno, al final las recomendaciones es que hay una interoperabilidad en las apps, es decir, se puedan, lo que comentaba antes, tenga un criterio común para que puedan comunicarse entre ellas y tener información conjunta, que sea una voluntaria, no te pueden obligar. Mejor el Bluetooth que el GPS, que esa es una de las cosas que luego comentaremos, por el tema del rastreo. La cesión de datos a autoridades sanitarias solo en el sentido de cuando tengamos el COVID. Ejercicio de derechos, podemos acceder, rectificar, suprimir. Publicación del código de la fuente de la aplicación. Cesión de datos a autoridades siempre cifradas. Es decir, ahí tenéis todo el resumen que ha hecho. Un magnífico resumen que explica pues, que al final sí que tiene ciertas garantías, ¿no? O las garantías que mostraban. Pero ¿qué pasa? Pues que eso ha provocado cierta polémica, ¿no? Intentar resumirla muy poquito, pero es bastante interesante, ¿no? Ver cómo se está moviendo todo esto, por lo menos hacen cosas, ¿no? La guerra de la app de rastreo del virus, investigadores y gobiernos compiten por su opción. Entonces, por ejemplo, hay más de 300 académicos que firman una carta preocupados por la posible deriva hacia una vigilancia sin precedentes, ¿no? Entonces, se muestran preocupados y firman una carta, etc. Al final, un poco la pelea, por lo menos en Europa, está entre hacer una aplicación móvil que sea centralizada o que sea descentralizada. ¿Qué significa eso? Que la información que generemos vaya luego al final a un servidor central y el servidor, en este caso, gestionado a nivel público por estados o por la Unión Europea,
tenga esa información o que hay una redistribución entre las aplicaciones de modo que no se centre en un sitio, no hay un control, sino que sea un control, se llama distribuido. ¿Vale? Creo que he intentado explicar de una forma más o menos sencilla. Entonces ahí aparecen dos elementos, lo digo por si os suena, ¿no? El PPPT, ¿no? El sistema paneuropeo de preservar la privacidad y a nivel de rastreo de proximidad. O sea, básicamente lo que dice este sistema, tenéis ahí también el enlace y la información, es que está muy bien este gráfico, me gusta, ¿no? Al final, si tienes un paciente cero, ¿no? Y no haces nada en tu vecindario, pues vas infectando alrededor. Si lo tienes, ¿vale? Antes de tener los síntomas, entonces te puedes ir aislando, con lo cual infectas a menos gente. Pero si encima no solo lo tienes, sino que cuando ya tienes síntomas, sabes la gente, que es lo importante aquí, la gente con la que has estado en contacto, que te has cruzado en el supermercado, que has visto en la farmacia, que en su día le diste la mano por trabajo, si sabes cuál es esa gente, entonces el nivel de contagio se controla muchísimo más. Esto es un poco la gráfica, ¿no? Entonces, esto es la que partíamos aquí, mucho contagio. En esta se puede controlar un poquito más, pero el problema es no cuando ya lo tienes, sino antes, ¿no? Decir, bueno, y la gente con la que me he cruzado una semana antes que ya tenía el virus pero no se había desarrollado, ahí es lo importante, ¿no? Y en este sentido, este sistema, lo que pasa es que esa información la centraliza a nivel europeo. Y frente a eso aparece otra, que es el DP3T, que es lo mismo pero descentralizado. Entonces es una cosa muy similar, pero lo que dice es, vale, vamos a hacer algo parecido, pero que esté descentralizado, es decir, que nadie centre o controle esa información. Os he puesto aquí un cómic muy chulo, muy divertido. Bueno, esto es un trozo, la URL y la dirección, que explica muy bien esto, ¿no? Al final lo que explica, básicamente, es que lo que haces es que tu móvil, con el Bluetooth activado, genera unos códigos cada 5 minutos aleatorios, que no tienen ningún sentido, ¿vale? Y la gente con la que te cruzas también tiene otros códigos que le genera su móvil, ¿no? Entonces, tu móvil dice unas cosas, suelta un código y oye otras, recibe otro código. Entonces, eso sucede así. Tú vas andando por la calle y se va comunicando, tú ni te enteras porque son cosas suyas y tampoco sabes la geolocalización ni nada. De repente coges el síntoma y ¿qué pasa? Que cuando te hacen el test y efectivamente eres, eso lo mete en el sistema y el sistema inmediatamente localiza y dice, a ver, la gente con la que ha estado comunicándose en los móviles, es decir, con la que se ha cruzado en cercanía, porque el Bluetooth solo funciona en cercanía, esa gente ha tenido contacto con la persona infectada y se le manda directamente un mensaje al móvil diciendo, oye, tened cuidado que tenéis que poneros en cuarentena. Y así se consigue cortar, ¿no? De una forma, intento explicar, sencilla. Entonces, es muy parecida a la anterior, solo que esta no hay una cosa central, sino que todo está descentralizado. Y la pelea está ahí. Y de pronto aparecen dos actores más. Aparecen Apple y Google y dicen, Apple y Google se alían para facilitar que las apps para rastrear el coronavirus estén en todos los móviles. Lo que dicen es, señores, lo que necesitáis es que mucha gente, se calcula que en España somos 48 millones de personas, 23 millones, casi el 50%, debería descargarse una app para tener datos y fuentes fiables. Pues resulta que Apple dice, oye, nosotros tenemos acceso, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no hacemos una aplicación que tú cuando enciendas el móvil se actualice, tanto en Apple como en Android, y se te descargue, teniendo en cuenta que llegamos a 5.000 millones de personas que tienen teléfonos ahora mismo en el mundo, pues con eso la gente se lo descarga. Entonces, aparentemente está bien, ¿no? La idea. La idea es buena. ¿Qué pasa con eso? Que el problema que dicen es, bueno, es que el problema que dicen estos, ¿no? Los del paneuropeo, dicen, vale, nosotros lo tenemos centralizado, pero es que que es un modelo descentralizado, la aplicación se queda en el móvil, con lo cual la aplicación se la queda en Google y Apple. ¿Y qué hacemos con eso, con esa información? Con lo cual, lo que dijo uno de ellos es, al final dijo uno de los del sistema el DP3T, lo que dijo es pues, que no encienda nada el móvil. Es decir, o lo tiene uno o lo tiene otro. Al final, si estás generando información, es muy complicado, ¿no? He intentado un poco explicar cómo funciona, ¿no? O las dos visiones que se está teniendo en estos momentos. Porque también Google está ofreciendo estudios de movilidad, lógicamente, y nos ofrece información muy interesante de cómo ha cambiado la movilidad en función de la pandemia. E incluso Apple también está ofreciendo esos sistemas de movilidad. Entonces, como veis, hay información. E incluso se están utilizando datos, por ejemplo, tengo ahí un ejemplo de datos de Guillermo Córdoba y en este lado y en Estrageo, a David Piles de Estrageo, donde lo que hacen es utilizar datos ya para el tema del desconfinamiento y están pensando en cómo, ¿no? Están ofreciendo soluciones. Guillermo Córdoba en su caso, una solución que aplicaba de una simulación de escenario, de desescalamiento a nivel deportivo, es aplicarlo a nivel sanitario,
Y David dice cosas tan sencillas como esta. Para descongestionar, vamos a ver dónde viven los menores de 15 años y dónde hay pisos muy pequeñitos en Valencia. Y vamos a cruzarlos y vamos a identificar dónde están los menores de 15 años en viviendas de menos de 80 metros cuadrados. Y a esos les vamos a dar prioridad frente a otros, espacialmente. ¿Por qué? Porque es gente que necesita, porque tiene unas condiciones de habitabilidad peores que una persona que vive mejor en extrarradio, en un chalet o en el pueblo. Con lo cual se pueden utilizar todos estos datos e información para mejorar muchísimo las cosas. Conclusión de todo esto, o una serie de conclusiones que me gustaría ir haciendo para ir acabando, y ahora entraremos en debate. Por una parte, la palabra equilibrio, ¿no? El primer ponente de estos talleres de UPV Alumni, Andrés Torrubia, dijo privacidad versus efectividad, mi visión como ingeniero, ¿no? Entonces él decía, bueno, pues mi visión como ingeniero es que plantear en la fase de seguimiento de contactos soluciones que te pongan privacidad frente a efectividad me parece muy arriesgado. Claro, si somos tan privativos, al final es que no vamos a hacer nada y nos estamos jugando mucho. Lo dejo ahí simplemente para reflexión. Otra que digo yo es responsabilidad ciudadana. Una carta al director muy interesante que dice ni geolocalización ni pasaporte inmunológico, libertad. Estoy de acuerdo, libertad por encima de todo. Pero si luego cruzamos con la noticia de abajo, la policía ha propuesto en un mes más de 500.000 de multas por saltarse el confinamiento. A prácticamente el 1,2% de la población española. Entonces, claro, tenemos que tener una responsabilidad. Claro que sí que libertad, pero también tenemos que tener responsabilidad de saber y hacer las cosas lo que toquen. Y si no subimos a la terraza porque está prohibido de las fincas en Valencia, pues que no suba nadie, ¿no? Como cuando vas a aplaudir a las 8 que ves gente. Vamos a cumplir todas las normativas y a partir de ahora, cuando salgan los niños, vamos a intentar cumplirlo. Entonces, también un tema muy de responsabilidad ciudadana. No hay que volverse loco, ¿no? Con estos temas de privacidad, sino hay que ser responsables. Compartir los datos siempre, ¿no? Y os dejo, por ejemplo, un repositorio súper interesante con un montón de información que ofrece sobre ideas, proyectos y datos en torno al coronavirus. Lo que se comparte crece y, como dice Enrique Dans, eres lo que compartes, ¿no? Y eso se permite mejorar las cosas. Transparencia. Transparencia. Como dice Genís Roca, los datos no se capturan, se merecen. Es decir, los datos se merecen. No es te voy a coger el dato porque sí. O sea, dime para qué lo quieres. A mí me dices, mira, rellena lo que os comentaba, ¿no? La encuesta de Nuria Oliver y Entidad Valenciana. Es esto, va a ser de esta forma. Luego publico un paper y va a servir para esto. Y yo te doy los datos que sean. Y me da igual que sepas dónde estoy. Si es que si va a mejorar la vida de las personas y de todo el mundo, pero siempre que hay una transparencia. Ahora, si me coges el dato, no me dices para qué, luego resulta que hay un agujero de seguridad, que los datos se filtran, que eso ya no cumple la normativa europea, eso ya me mosquea más, ¿no? La palabra libertad, ¿no? Que ha salido también antes. Os recomiendo este artículo, ¿no? Que dice Vía Empresa, que además está acompañado luego de un vídeo muy interesante, de un desayuno que hizo para Vilex Software Susana Yuna, periodista, Agnès Roca, y decía, quien controla el dato, controla el relato. Es un problema de controlar. ¿Por qué no se abren a lo mejor todos los datos? ¿No? Decía Genís. Hombre, si los datos están anonimizados, si cumplen la legislación, si no hay ningún problema, vale, ábrelos. Y es lo que yo pienso, ¿no? Es verdad que al gobierno decía, oye, si es verdad que no hay ningún problema y que los datos no vas a saber dónde está cada persona ni te interesa, se van a destruir cuando acabe todo esto, etcétera, bueno, pues vale, pues dámelos. Dámelos como ciudadano y vamos entre todos a mejorar, ¿no? La parte de los datos. Lo que llamo autocontrol social, ¿no? Esto creo que hay que tener cuidado, ¿no? Como dice el maestro Yoda, el miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio al sufrimiento. O sea, cuidado como tenemos miedo, como decía antes en los chistes del roto, eso nos lleva al final a la ira, al odio, no es momento de eso. Ni de señalar culpable, ni de estigmatizar, etc. Es tener un cierto control y un poco de libertad también de saber, oye, que somos capaces de, como ciudadanos, de hacer y de ser un poco éticos ahí, responsables, ¿no? La mejor defensa, esto lo acabo de ver hace una hora, antes de entrar aquí, siempre leer, eso no, lo de abajo. Lo de arriba, te digo, hablamos de Gran Hermano, hablamos de George Orwell, si no habéis leído os lo recomiendo, 1984, una distopía brutal, y hablamos de Gran Hermano, programa bazofia o presuntamente, para mí, de la televisión. Fijaros esa relación, ¿no?, entre las ediciones de Gran Hermano y la tasa de abandono escolar. Creo que ese gráfico lo dice todo, ¿no? Cuanto más Gran Hermano, y no del de la izquierda de Orwell, sino del de la derecha, más tasa de abandono escolar. Y esto que lo he visto hace una hora, Lucía Chavarría, me ha encantado, es la mejor defensa, y se lo he copiado, siempre leer, ¿no? Esa mascarilla, hoy que es 23 de abril, es el día del libro, siempre, siempre
la mejor defensa es leer y tener educación y intentar aprender, que es lo que intento aquí, enseñar lo que he ido aprendiendo. Y al final, como dice también mi amiga Sonia Valiente, hacer el humor, ¿no? Como dice aquí en la fotografía de la izquierda, al final también, pues, tener mucho sentido del humor, porque al final, con una sonrisa o un buen rollo, intentando hacer bien las cosas para algo tan duro como es esta cosa que está muriendo a la gente, pero al final, entre todos, podemos conseguir mejorar las cosas y avanzar. Al final, un poco como resumen todo y cumpliendo, como comentaba, con el tiempo que tenía, yo creo que los datos son importantes porque pueden salvar vidas. Siempre salvaguardando salvaguardando a las personas, siempre cumpliendo la legislación, con muchos siempre, teniendo responsabilidad, etcétera, pero al final, este es un momento en que muere gente. Si los datos pueden salvar vidas, por mi parte, adelante con los datos para poder intentar salvar esas vidas. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y ahora sí, abrimos la cámara esta de aquí arriba para discutir, para comentar lo que pueda aportaros y espero que os haya gustado. Así que, muchísimas gracias. ¿Belén? Sí, ya, es que estaba reiniciando el Vale. audio. Muchísimas gracias, Gerson. Madre mía, entre tanto dato, chatbot, Sí, mapa, apps, sí, lo sé. geolocalización, hemos aprendido muchísimo. Bueno, darte la enhorabuena por esta magnífica presentación y esta investigación tan fantástica que nos has hecho. Te voy a trasladar, bueno, te traslado las felicitaciones que te hace llegar Gracias. determinadas personas por la mención que has hecho al mapa de Cataluña y al COVID con los datos a nivel municipal. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Viene de la mano de José Le Perbanche, que dice que ante tanto dato, cómo filtrar para evitar noticias falsas y el exceso de información. Y es que además las noticias nos dan datos que son muy diferentes unas de otras. ¿Eso cómo puede ser? Claro, pues efectivamente es un problema. Yo mismo estoy infoxicado, que se dice, ¿no? Intoxicado de información. Es un poco lo que he intentado cuadrar aquí. Me ha servido para aprender porque es que hay tanta información que uno no da abasto, ¿no? Entonces, ¿cómo filtrar? Pues lo que he dicho, leyendo. Lo que he dicho, leyendo, viendo webinars, aprendiendo, intentando, con el método un poco científico, ¿no? Intentando aprender y leer y saber lo que dice la gente, contrastar opiniones siempre. Y al final ya se sabe que no existe la verdad absoluta, sino que cada uno tiene una opinión y hay que ver opiniones y uno se puede posicionar o no, pero siempre que tenga un conocimiento objetivo. Aquí no sirve simplemente un conocimiento subjetivo puramente, ¿no? Como decía mi padre, que es profesor, todavía mis padres han sido profesores, decía, en la universidad daba clases y decía, no, yo creo que, decía, a creer a la iglesia. Aquí se viene a demostrar, esto es ciencia. Aquí se viene a... Entonces yo creo que la mejor forma es eso, ver mucha información, leer, intentar aprender y es verdad que tal cantidad de datos que hacemos luego con todos, ¿no? Pues cada uno creo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Aquí a mí, en la medida de mis posibilidades, lo que digo es no tengo acceso a mucha información, yo lo que desearía es que se abrieran datos y que sobre todo que desde arriba los que toman decisiones generen unos criterios objetivos para poder comparar. Porque no quiero ni pensar cuando empecemos a juntar las apps del millón de personas que ya han hecho los autodiagnósticos, más los ciudadanos, más cuando se implante la Unión Europea, como no se haga bien, pues en un caos absoluto. Entonces, un poquito de, ¿no? En la serie, ¿no? Un poquito, por favor, un poquito de unir cosas y cada uno aportar su grano de arena. Si con eso respondo. Sí. La siguiente pregunta viene de la mano de Javier Juanes, que precisamente es quien va a hablar el jueves que viene sobre cómo reinventarse una startup. Y él, además de indicar que le ha encantado, que ha sido súper interesante tu charla, dice, ¿cuál consideras que de todos los sistemas planteados es el mejor para ayudar a prevenir la expansión del COVID-19? De todos los sistemas. A ver, yo creo que ninguno de los que he planteado. O sea, yo creo que el mejor sistema se llama cerebro. Es decir, estos son herramientas. O sea, no existe una herramienta mejor que otra. Pero necesitas cerebro y el cerebro tiene que ver con la estrategia. Entonces yo creo que el mejor sistema es que haya alguien, no sé quién, o alguien es, que tenga una estrategia, que tenga en la cabeza bien cuadrada, de decir, oye, vamos a ver
todo este puzzle, cómo lo unimos y cómo aportamos valor. Y además en un problema que es a gran celeridad, ¿no? Muy rápidamente, porque la gente sigue muriendo y la curva no acaba de bajar y tenemos que... Porque ahora mismo no tenemos, yo no tengo datos a nivel municipal de... Pues eso es lo que digo, en Cataluña sí, en Castilla también, Castilla y León, pero aquí en la Comunidad Valenciana a nivel municipal no los tengo de momento, pero en unos pongo unos datos, en otros. Unos me hablan de que el GPS no, otros del móvil, es un jaleo. Entonces, para mí no hay ningún sistema. Yo sería partidario de una combinación porque son distintos, ¿no? Una cosa es saber la gente que está infectada y que puede haber infectado a otros por el tema del confinamiento, y eso creo que, no sé si llegamos ya tarde, pero no lo sé. Pero, y luego, como dijo el otro día uno, ¿no? Al final lo que hace falta no son mapas ni apps, lo que hace falta son pruebas y test. Y aquí me remito a los médicos, a mi amigo Gonzalo Pin, que estaba por ahí escuchando, y hace falta test y gente que vea si estás infectado y que te ayude a curarte. Las herramientas lo que sirven es luego. Entonces tenemos unas que son las de saber, que a mí lo del Bluetooth, bien, me parece interesante, pero me falta información, ¿no? Con el Bluetooth es verdad que se protege mucho, pero no puedes cruzar datos. Y yo, claro, como científico dices, claro, si a mí me pasas el GPS cumpliendo la legislación, pero es que yo puedo empezar a cruzar. Y decir, voy a cruzar los datos de la gente que ha aparecido con síntomas en una ciudad con el clima que hace o los microclimas de los barrios. Y lo voy a cruzar con la población mayor de 60 años y con la movilidad urbana. Y voy a cruzar, y a partir de ahí podemos encontrar patrones. Y con esos patrones podemos decir, ostras, pues que a lo mejor hay una relación entre el clima, la movilidad, la densidad de población y la población anciana para el tema de la propagación. Y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones, ¿no? Entonces yo creo que el mejor sistema es, por una parte, no me importaría el GPS y para movilidad lo mismo. Entonces a mí, ya digo, a mí si como dice Jenny Roca, son transparentes, a mí cualquier sistema no pasa nada, pero bueno, que se cumpla un poco la normativa. Que además la normativa la ha puesto desde arriba, ¿no? El gobierno. O sea, es el mismo que tendría, gobierno digo nacional o europeo, es el mismo que tendría que facilitar también estos sistemas adaptados a su propia norma. Sí, Javier Juanes apunta también que, claro, que por qué y qué ocurre con todas las personas que no tienen smartphone, que precisamente son esos grupos de riesgo que son las personas mayores, ¿no? Exacto, muchísimas gracias porque se me olvidó comentarlo. Efectivamente, es uno de los problemas que se plantea es ese. Son dos, ¿no? Uno, que hace falta muchísima cantidad de personas que lo usen. Y claro, si ya estamos hablando de varias herramientas, ya empezamos a liarla. Porque a lo mejor 1 millón por aquí, ya lo hemos visto, ¿no? 500.000 por aquí, 100.000 por aquí. Y hace falta 23 millones. ¿Cómo llegas ahí? Con una sola herramienta. Y luego, efectivamente, justamente la población que tiene ese problema es población que no tiene seguramente y que el Bluetooth tiene que estar activado. Si el Bluetooth está activado y si no está activado no tiene que gastar mucha batería. Y si es por GPS, resulta que el GPS no identifica, por ejemplo, identifica una zona pero no en altura, con lo cual a lo mejor localizas uno en una finca de 20 plantas y en vez de coger a una persona y decir, pues aislamos a la planta séptima, tienes que aislar todo el edificio. Y es verdad que la gente mayor no tiene, con lo cual tampoco sirve exactamente, ¿no? Entonces yo creo que tendría que haber una combinación de fuentes, pero ya digo, no es una crítica destructiva, es constructiva. Yo sé que esto va como va y nadie sabía esto, pero de alguna forma alguien tendría que poner todo este puzzle encima de la mesa, ahora que tenemos tiempo en las casas con los puzzles, quien le gusten, a mí no, y poner el puzzle y cuadrar las piezas y decir, bueno, de todas estas piezas vamos a intentar coger esa información y vamos a intentar ver qué necesitamos y a gran velocidad para hacerlo, ¿no? Pero efectivamente es un problema que no solo sirve de tecnología. A lo mejor, yo dije otro día, a lo mejor es no sencillo, pero a lo mejor es un SMS más fácil que otra cosa, más que una aplicación móvil. A lo mejor es una llamada de teléfono a esa gente mayor y llamar directamente por teléfono. Hola, señor, soy de Consellería, tengo su dato por esto, y me gustaría saber cómo está. Ni siquiera si tiene eso, ¿cómo está? A veces también falta un poco de humanidad, ¿no? Con todo esto. Y a partir de ahí, entonces yo creo que son muchas actuaciones sueltas y no están coordinadas o estructuradas. Muy bien, muchas gracias. Esmigolamigo dice, ¿cuál crees que es la causa de no ofrecer datos a nivel local? ¿Hasta qué nivel de información en geolocalización podrían ofrecerse de manera legal y que esto fuera útil a servicios municipales? Claro, pues el por qué, yo creo que es por ese miedo, ¿no? Decía James Roca, quien controla el dato, controla el relato, ¿no? O porque no se tiene o porque no se quiere aportar esa información. Ya digo, ha empezado a salir, no solo tener a nivel local, sino a abrir la información, porque tampoco el nivel que se puede llegar es el que uno quiera, es el que uno acepte.
A mí, ¿aceptas decir que digas que estoy en mi cuarto ahora mismo? Pues hombre, igual no, porque no te interesa. No tiene nada que ver con el COVID, que yo esté en el cuarto o en el comedor. Pero a otro nivel. Y si digo que estás en la calle no sé cuántos, ¿no? Como decía hace tiempo en una charla Andrés Pedreño, decía, todos nos acordamos de las páginas amarillas, ¿no? En España. Y está la dirección del teléfono de todos nosotros. Y nadie se escandalizaba. Y cuando buscabas a alguien, buscabas su teléfono y su dirección estaba ahí. Entonces, al final, y los datos al final, vas al supermercado y le das el código postal cuando te lo preguntan, para hacer estudios de mercado luego, de geomarketing. Entonces, no hay que ser tan neurótico con muchas cosas, ¿no? Entonces, sí que el nivel es el que queramos dar nosotros. Eso sí, yo creo que la escala más importante a este nivel, hablamos de a escala individual, porque es que es lo que comentaba, es el tema de, yo no sé si le tengo, yo creo que no, pero no sé si tengo coronavirus, porque no he estado, no he tenido nada, pero a lo mejor soy asintomático, no lo sé. Y a lo mejor, si eso lo supiera o si hubiera estado, resulta que cuando bajé la semana pasada a comprar, me hubiera llegado un mensaje diciendo, había una persona que lo tenía, quédate una semanita en casa por si acaso, pues oye, igual eso mejora las cosas. La pregunta esta la había hecho Antonio Clavijo, que es que estaba con otro nick. Santiago apunta que la confianza es recíproca y que si las autoridades no ponen los datos a disposición de los ciudadanos, levantan suspicacias sobre su uso y la gente pueda tender a no compartir. Tal cual, sí. Es una cuestión, también es una palabra, no sé si se ha leído mucho, pero la tenía en la mente preparando la presentación, es una cuestión de confianza. Yo creo que todo esto pasa, primero porque, a ver, pasa por dos cosas. Digo el tema de ser reacios, ¿no? Primero, por educación, porque la gente habla antes que informarse. Y primero hay que informarse y luego hablar con conocimiento, mucha gente no lo hace. Y en segundo lugar, una vez ya te has informado, porque no nos fiamos, no confías y no confías aquí en Europa, que digo, en una legislación, no me imagino en otros países del mundo. En Israel están utilizándolo ya, están intentando hacerlo servicios del ejército, una aplicación. En Italia también ha habido otras bastante restrictivas, o sea, hay muchas aplicaciones muy restrictivas con todo esto, con el tema de privacidad. Yo creo que es una cuestión de confianza. Es la ruptura esa famosa, ¿no?, entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones, ya no solo a escala estatal, sino a escala europea en este caso, y no solo por los eurobonos, sino en general. Entonces, claro, esa ruptura yo creo que se ve ahí, es decir, porque la gente, como veis, trabaja, ¿no? A mí cuando me llama eurodiputado a preguntarme, joder, me hizo mucha ilusión, en el sentido de decir, no, pero en el sentido, joder, pero como ciudadano, no por orgullo, sino porque, oye, está bien que te pregunten, ¿no? Y eso es lo que haría falta. Entonces, yo creo que es una cuestión de confianza. Entonces, hay que dar mucha confianza, decir, esto es lo que vamos a hacer de esta forma, lo que os he enseñado. Y luego sacamos un artículo y luego lo enseñamos. Pero claro, eso también tiene que ser ciudadano. Es decir, si a mí me dicen eso, yo me dedico luego a buscar cómo han compartido la información, si está, etcétera. No sirve simplemente decir, es que no me fío de ti. Ya, pues es que a lo mejor lo que decimos es que si está todo publicado. No sé si tenéis alguna pregunta más. De momento creo que ya no hay ninguna más. Bueno, pues si no hay ninguna más, pues agradecerte muchísimo, Gersón. Ha sido una fantástica, fantástica. Sí, de verdad. Un bombardeo, lo sé, así un poco de infoxicación, lo sé. No, yo creo que sí, yo me quedaría con una frase que es la... Ah, bueno, sí, dicen que hay una pregunta. Sí. Vamos a esperarnos. A ver, que la está escribiendo, dice que hay una. De todas formas, para ir así un poco cerrando, yo con lo que me quedaría es con esa última frase que ha dicho, que los datos pueden salvar vidas y que yo creo que si esos datos son compartidos con responsabilidad y con conciencia, pues yo creo que ese dato pues podrá usarse, ¿no? A ver, todavía no llega la pregunta. Sí. Ah, sí. Sí, naturalmente estoy leyendo. Sí, las transparencias se pueden conseguir. Sí, ahora cuando acabe, tanto el vídeo como la presentación os la facilitaré. Y como os he dicho, en la presentación están todas las URLs, las direcciones web de donde sacan la información, los documentos, etcétera, para poder descargarlos y tenerlos ahí. Pues muy bien, pues nada, así como ha dicho Gersón, recibiréis, todos aquellos que os habéis inscrito a la sesión de hoy, recibiréis un correo electrónico con un enlace para evaluar también la actividad, y de todas formas, tanto la grabación de la charla como las transparencias de Gersón estarán colgadas en la página web de Alumni UPV en www.alumni.upv.es. Y sin más, pues muchísimas gracias a todas y a todos, especialmente a Gersón. Nada, gracias a vosotros por estar ahí. Y bueno, pues nada, seguimos
seguimos y nos vemos en la próxima. De hecho, Muchísimas gracias. ahora Gracias, leer, Gerson. a vosotros, que es día 23, algo hay que leer hoy, aunque sea un poquito, para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.